hay dos tipos de personas en la vida. Hay los que piensan en términos de why, de por qué, y hay los que piensan en términos de why not, por qué no, ¿no? Entonces yo soy claramente del segundo equipo. Primero lo intento, y si luego tengo que rectificar, rectifico, no tengo ningún inconveniente. El secreto está en liderar, ¿no? El crear un equipo que tenga alma, con un propósito, con unas ganas, con una ilusión, con un sueño común y que esté muy alineado para realmente hacer algo grande. Si mi abuelo pensara que hay 200 personas en Suecia que trabajan en una compañía con sus apellidos, pues seguramente diría, ¿cómo llegan mis apellidos a Suecia, no? Si te quedas en la tradición y en el legado, lo que tienes detrás, mueres. Y si te vuelves loco con la innovación y crear cosas nuevas, pues no aprovechas todo lo que tienes detrás. Ignasi, ¿recuerdas una decisión que hayas tenido que tomar en estos últimos años que fue una decisión complicada? La responsabilidad de hacer el camino ganador es tuya. Las decisiones luego las haces. No es el camino, es tu capacidad, digamos, de caminar. ¿Pero te permitió aprender algo? Ignasi Biosca, muchas gracias por venir hoy a la Fórmula CEO, por querer compartir aquí con todos nosotros tu historia a nivel profesional. Y para las personas que han decidido ver este vídeo, esta entrevista, ¿nos podrías explicar quién es Ignasi, tanto a nivel profesional como a nivel personal? Perfecto, no, pues encantado de estar aquí con vosotros. Y bueno, yo básicamente soy Ignasi Biosca, como decías, pero Ignasi Biosca Reig, y me gusta a veces utilizar mi segundo apellido porque al final me delata como consejero delegado de Reig Jofré y aparte parte de la tercera generación de la familia Reig, que es el principal accionista de la compañía actualmente, el laboratorio farmacéutico. No es el único accionista, porque la compañía salió a bolsa hace 10 años y por lo tanto como CEO me debo tanto a la familia como a los accionistas del mercado de capitales, pero ese soy profesionalmente yo, ¿no? Personalmente no, aunque trabajo actualmente y soy CEO de una compañía farmacéutica y estoy muy metido en el sector biofarmacéutico, tanto biológico como farmacéutico, ciencias de la vida, y me interesa mucho todo este mundo y me gusta. No es lo que estudié, soy ingeniero de telecomunicaciones por estudios, luego hice un MBA en el IES y pasé por varios países, experiencias profesionales internacionales en Estados Unidos, en Francia viví muchos años y en Argentina también estuve casi un año trabajando. Por lo tanto, he tenido una experiencia profesional muy internacional en distintos sectores, en temas sobre todo de hecho, empecé mi carrera profesional en temas primero más técnicos, después del paso por el IES me metí en el mundo del marketing digital y la comunicación, sobre todo en los inicios de Internet, las redes sociales, la publicidad online, el marketing online y demás. Y luego a finales del 2006, en el 2007, ya mi familia me tiró la caña para tentarme, porque nunca lo hicieron, nunca me pidieron, ni me forzaron, ni me obligaron, ni yo lo pedí, pero sí que me fueron tentando para que me saliera ese gusanillo de dentro de incorporarme al negocio familiar, a la compañía familiar, que en aquel momento sí que era 100% privada y de propiedad de la familia, y meterme en el sector farmacéutico. Muy bien, muy bien. Bueno, interesante, ¿no? Que tu familia te dejara este margen, ¿no? Para que tú pudieras estudiar lo que quisieras o trabajar lo que quisieras, ¿no? Y yo creo que después de tener toda esta experiencia que tuviste inicialmente, que te lanzaran esta caña, ¿no? Como dices tú, y poder elegir, yo creo que también es otra manera de hacer, ¿no? Porque sí que me he encontrado, ¿no? con muchos negocios familiares que a lo mejor el CEO actual ya va muy sesgado desde el principio, ¿no? Y ya sabe esta persona pues que de alguna manera, oye, el camino es este, ¿no? Sí. Pero interesante, ¿no? Lo que comentas, que te pudieron dejar todo este recorrido hasta que tú pudieras elegir el qué. Sí, y lo agradezco y creo que es un buen camino. O sea, al final también conozco familias empresarias o empresas familiares que lo gestionan de otra forma, que gestionan la incorporación de los miembros de la familia a la empresa casi como un derecho o una obligación. Y yo creo que en el caso de nuestra familia nunca fue ni obligación ni derecho.
Y de hecho nosotros, bueno, formo parte de la tercera generación, la compañía la fundó Ramón Reig Jofré, que era farmacéutico, tenía una farmacia en Barcelona que ya venía de generaciones previas, en la calle Grande Gracia, en Barcelona. Y él tiró adelante el negocio, luego tenía 4 hijas, y una de ellas, la menor, es mi madre, actualmente es la presidenta de la compañía, y mis tías, Montserrat y María Rosa, sobre todo, estuvieron muy involucradas en el proyecto toda la vida. Y hubo un momento en el que pasamos ya a tercera generación. Tengo un primo, Alex García Reig, que es actualmente vicepresidente de la compañía, que él sí que ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en el ámbito financiero en el laboratorio Reig Jofré. Y luego yo soy el único otro miembro de la familia que estoy involucrado en la compañía. Alex actualmente ya solo es miembro del Consejo de Administración, es vicepresidente y forma parte del Consejo de Administración, o sea, no tiene unas labores ejecutivas, y por lo tanto el único miembro de la familia con labores ejecutivas soy yo. Creo que es un buen modelo. De hecho, yo me incorporé a Reig a final de más cerca de los 40 que de los, o sea, en el 38 debía tener o algo así, o 39. Me incorporé ya como CEO y había demostrado yo mi experiencia y mi capacidad de liderazgo, y había ejercido como CEO ya previamente en otras compañías. Por lo tanto, fue una decisión, digamos, basada con fundamento tanto por parte de la familia, que me hizo la oferta de incorporarme, como por mi parte de estar dispuesto a incorporarme a un proyecto como Reig, y a liderar un proyecto pues actualmente somos casi 1.400 personas, estamos presentes en muchos países, o sea que al final la complejidad del proyecto es grande. Sí. ¿Y cómo recuerdas aquel momento en el que tú te incorporas ya como CEO? Porque entiendo que en la organización en aquel momento ya habrían personas que llevan ya muchos años, ¿no? Y de repente que entre alguien ya de la familia con tal cargo, ¿no? ¿Recuerdas que fuera fácil, que tuviste que lidiar con según qué tipo de... Sí. No fue fácil, pero me lo pusieron más fácil de lo que otros a lo mejor, o de lo que yo mismo hubiera podido pensar. A ver, yo cuando me incorporé, justo antes de incorporarme yo, digamos, el proyecto está liderado por mi padre, Juan María Biosca, que está casado con la hija menor, y entonces mi madre era la directora técnica y llevaba toda la parte científico-técnico del laboratorio, y mi padre llevaba pues toda la parte gestión comercial, dirección general y demás, ¿no? Básicamente los dos grandes bloques de liderazgo, digamos, dentro de la compañía. A mi padre en aquel momento, en aquellos años, le diagnosticaron una enfermedad neurodegenerativa, tenía un problema, por lo tanto, que iba su capacidad, digamos, motora, porque intelectual, pues hasta el último día de su vida pues la mantuvo, pero sí su capacidad motora iba reduciéndose. Entonces, internamente en casa, en la familia, en la compañía, había una cierta un nerviosismo de qué iba a pasar pues con un director general que se le diagnosticó la enfermedad y se veía que realmente pues tenía una evolución que no era positiva, digamos, ¿no? Y por lo tanto, cuando yo me incorporé, yo venía, como comentaba antes, de un sector completamente distinto, con conocimientos, no tenía conocimientos científicos, ni técnicos, ni de farmacia, ni de biología, ni de medicina, ni de ciencias de la salud, ni química. Por lo tanto, me incorporé con muy poca información, con muy poco conocimiento, y lo que provocó, yo creo, es tuve que apoyarme mucho en el equipo que había en Reig, en todo el equipo directivo en aquel momento, y por lo tanto yo les pedí, tenéis que dar un paso adelante, porque yo no conozco ni de desarrollo, ni de regulatorio, ni de fábricas, ni de producción, ni de comercial, ni de marketing de productos de salud. Por lo tanto, les tuve que pedir que ellos fueran los que dieran el paso adelante, y por otro lado yo pues humildemente dije, yo voy a liderar este proyecto y puedo tener la visión general, que como era de otro sector y de otros ámbitos, pues a lo mejor en algunas cosas fui más osado o más valiente de lo que hubiera sido si hubiera estado muy metido en el sector desde hace muchos años. Por lo tanto, yo creo que fue positivo porque traje cosas nuevas. Ellos realmente fueron los artífices del gran cambio de la compañía, y de que realmente pues
hubo unos años en los que realmente la compañía creció y avanzó mucho, pero me encontré una generación de profesionales preparados, con suficiente nivel de madurez, pero con ganas aparte de dejar huella. Muy bien, muy bien. Sí, porque te quería comentar que claro, cuando estamos hablando de una compañía con más de 100 años, ¿no? Creo, desde su inicio, cuando se llega a una compañía así, combinar lo que es la tradición, ¿no? La tradición del día a día, ¿no? Y seguramente que hay una cultura pues ya implementada que es muy difícil que se pueda cambiar, con un perfil, ¿no? Como el tuyo, ostras, que eres una persona pues que te gusta la innovación, te gusta ir pues a más, ¿no? No estancarte con las cosas, ¿no? Y entiendo perfectamente que aquí tuviste muchísimo apoyo en cuanto a todo el equipo para que te ayudara, y seguramente que parte del éxito, ¿no? Creo que hace 19 años, ¿verdad? Que cogiste este cargo. Sí. Y seguramente que en estos 19 años el crecimiento ha tenido mucho que ver pues con esta manera tuya, ¿no? También de innovar en un sector que también es clave, ¿no? Sí. Es posible. No, estoy, o sea, de hecho creo que esto, todo lo que estás comentando ocurre. Por un lado, nosotros durante muchos años en Rech hemos utilizado el lema, digamos, que era el Tradition of Innovation. Al final es la mezcla entre la tradición y la innovación, porque yo creo que estas cosas, si te quedas en la tradición y en el legado, lo que tienes detrás, mueres, y si te vuelves loco con la innovación y crear cosas nuevas, pues no aprovechas todo lo que tienes detrás. Entonces nosotros teníamos que saber balancear ese peso de la tradición con esa capacidad de innovación que a mí, pues cualquier proyecto empresarial o vital, o hay una componente de innovación o es muy aburrido, digamos, ya más allá de que tienen menos garantías de éxito, aparte personalmente lo encuentro más aburrido. Claro. Pero sí que creo que la compañía familiar, quieras que no, la recibes por un lado. Tú eres la tercera generación, hay esa cosa que siempre se habla de que la tercera, no, que la primera la crea, la segunda la hace crecer, la tercera generación la destruye. Bueno, todavía tengo tiempo, espero que no sea el caso, pero sí es cierto, llegas pensando, wow, yo soy esa tercera generación que tiene esa fama, ¿no? Y por un lado quieres innovar y por otro lado quieres ser cauto. Entonces esta mezcla yo creo que siempre es un poco el paradigma y en gran parte también ha sido parte de mi trabajo, ¿no? El pensar, siempre lo digo, ¿no? Hay dos tipos de personas en la vida. Hay los que piensan en términos de why, de por qué, y hay los que piensan en términos de why not, ¿por qué no, no? Entonces yo soy claramente el segundo equipo. Ante cualquier posibilidad o cualquier decisión que tengo, siempre pienso primero pienso en el why not y después a lo mejor pienso en el why, pero en principio primero lo intento, y si luego tengo que rectifico, no tengo ningún inconveniente. Claro. Pero con ese tipo de mentalidad, con una compañía grande pero con piernas o patas muy delgaditas, y pues intentar crear un proyecto más sólido, con las patas más que no fueran patas de barro, o sea, patas más sólidas, hacerlo crecer, expandir estratégicamente, expandir internacionalmente, pues bueno, poco a poco. Que me imagino que también fue clave la decisión de hace 10 años, ¿no? Salir a bolsa, con todo esto que estás explicando, ¿no? También, o sea, tener una base más sólida, ¿no? Y como crecimiento de la propia organización. Sí, pero la decisión de salir a bolsa, fíjate que no es una decisión de vamos a salir a bolsa. O sea, si la decisión hubiera sido vamos a salir a bolsa, hubiéramos hecho un IPO, hubiéramos hecho un roadbook y hubiéramos salido a explicar el proyecto y hubiéramos salido a vender acciones de la compañía. La salida a bolsa es consecuencia, en el año 2015, de buscar el crecimiento no orgánico para crecer en otros mercados y en otros negocios. En un momento, alrededor del año 2012-13, hay toda una crisis, sobre todo en España, económica. Todos los medicamentos que tienen el precio intervenido por la administración, al final son los medicamentos con receta, que puede recetar la Seguridad Social, tienen el precio intervenido por la administración, y se generan todo tipo de políticas para reducir, bajar o por lo menos controlar los precios de estos medicamentos. Entonces, en un contexto en el que tu principal mercado
los precios van a la baja y van apareciendo medidas para poder reducirlos, sabes que tus ingresos van a ir bajando y por lo tanto tienes y tus costes, inflación y demás van subiendo. Entonces la forma en aquel momento de buscar el crecimiento pues pasaba por un lado por entrar en el mercado de los medicamentos, no de medicamentos sino de productos de salud, salir del mercado de la enfermedad, que por grande que sea es más pequeño que el mercado de la salud, que al final todos, y sobre todo post-COVID lo tenemos todos muy claro, estamos dispuestos y queremos invertir en salud, ¿no? Entonces el mundo el mercado de la salud es estas alternativas al medicamento, este tipo de productos, complementos nutricionales, a ámbitos, digamos, más vinculados, digamos, a productos que son más vinculados a la prevención que a la curación. Correcto. Y que tienen precios libres, que son medicamentos o son productos que no requieren una receta y por lo tanto buscábamos una operación que nos permitiera entrar con fuerza en este ámbito, en el ámbito de la salud y no de la enfermedad y los precios libres, y por otro lado buscábamos diversificar riesgo respecto al mercado español. Pero el mercado español en aquel momento hubo el tema del riesgo, casi nos intervinieron desde Europa, sí, la intervención en Grecia y demás. Y aquí estuvimos al borde, entonces buscamos cómo crecer en otros mercados. Entonces identificamos una oportunidad de una compañía que cotizaba en la bolsa española, pero que su principal negocio estaba en Francia, en el mercado de los productos complementos nutricionales, vale, para la prevención y para la salud más que para la enfermedad. Y dijimos, oye, pues esta compañía nos interesa, crecemos, diversificamos geográficamente y diversificamos en tipo de negocio. Por lo tanto, esto es una oportunidad, why not? Había, sin embargo, un pequeño pero, que era la compañía era cotizada y cotizaba en el mercado español. Por lo tanto, para comprar una compañía cotizada, lo hemos visto últimamente con el episodio del BBV y el Banco Sabadell, sí, pues hay que lanzar una OPA. Entonces, claro, yo pensaba, bueno, yo de medicamentos y de salud algo sé, de ingeniería también, pero aquí ahora ya de OPAs y demás, pues a lo mejor ya es algo que no... Exacto, ya mi base, mi experiencia, claro, en aquel momento no tenía ninguna, ¿no? Pero con los asesores adecuados, al final dicen, oye, Ignasi, me dijeron, personas de confianza, me dijeron, si tú ves claro la operación desde el punto de vista de negocio, la articulamos desde un punto de vista financiero. Ya lo llevamos nosotros. Y no fue una OPA al final, sino lo que fue una fusión. Vale. Y la antigua compañía Laboratorio Reig Jofré, que era propiedad 100% de la familia Reig, se fusionó con la compañía cotizada en el mercado, que 50% de las acciones eran de un accionista de referencia y la otra mitad estaban en la bolsa, eran 6.000 pequeños accionistas en la bolsa. Juntamos las dos compañías y quedó una compañía más grande, se valoraron las dos, se fusionaron y quedó una compañía nueva que recuperó el nombre del Laboratorio Reig Jofré, pero el NIF de la compañía, de la otra compañía, sí. Y entonces quedó la familia Reig, quedó propietaria en estos momentos es el 63% de la nueva entidad, y el antiguo accionista de nuestros socios y el mercado, los accionistas de bolsa, pues tienen actualmente pues esto hasta un 30 y largos % del capital, con una operación en la que nos fusionamos una compañía cotizada e indirectamente nosotros salimos al mercado. Sí, qué interesante. Y son cosas que cuando uno empieza, ¿no? Ya sea en una empresa familiar o sea en una empresa de nueva creación, ¿quién nos iba a decir, ¿no? que puedas vivir estas cosas, ¿no? Que muchas veces leemos en medios y de todo se tiene que aprender. Y después lo que decías, ¿no? O sea, sobre todo cuando vienen operaciones de este tipo y fusiones y que quede una empresa resultante, lo importante de tener personas alrededor, ¿no? Que saber elegir, ¿no? A estas personas que podamos tener alrededor y nos ayuden a vincular todo este tipo de operaciones. Me imagino que esta parte fue seguramente clave. A día de hoy entiendo que ves como un punto de inflexión aquel momento para que Reig Jofré haya podido estar donde está hoy. Entiendo que tuvo bastante que ver, ¿no? Sí. A ver, para mí acabas de comentar la palabra clave. La palabra clave son las personas. Las compañías
Si las vacías de las personas, quedan los locales, quedan fábricas, líneas, máquinas, pero no hay nadie, o sea, el proyecto al final son las personas. Por lo tanto, para mí el éxito de cualquier proyecto y el fracaso son las personas. Somos nosotros que lo hacemos. Entonces, yo sí que, para mí, también hablabas de escoger equipos. Bueno, yo cuando empecé no escogí el equipo, me encontré el equipo que había en Rage y me sumé. Y después con los años sí que he podido ir pues buscando o seleccionando o identificando personas con las que me sentía cómodo trabajando, que compartían este tipo de inquietud por el por qué no, que tenían esta inquietud también por el hacer crecer un negocio, pero soñar también en cómo puede ser ese negocio el día de mañana, por mantener el legado de la tradición, pero también estar pensando constantemente en la innovación. Por lo tanto, yo creo que al final lo importante es saber trabajar con esas personas. Entonces, no es tanto el saber escoger o elegir, ¿vale? Hay momentos en los que tienes que escoger y elegir, pero sobre todo para mí el secreto está en liderar, ¿no? El crear un equipo que tenga alma, un equipo de personas con alma, con un propósito, con unas ganas, con una ilusión, con un sueño común y que esté muy alineado para realmente hacer algo grande, ¿no? Para hacer algo osado, para hacer algo valiente, para un día mirar para atrás y decir, he hecho algo, ha valido la pena todo este esfuerzo, porque al final el día a día siempre requiere mucho esfuerzo, ¿no? Por lo tanto, para mí el punto es crear un equipo, liderar un equipo y crear las dinámicas adecuadas en el interior para que realmente cada uno, trabajando al 120% cada día, hagamos que el proyecto avance. Esto no va de una sola persona, esto no va de fichar muy bien, porque fichando, si no creas en deportes, en cualquier equipo, digamos, en fútbol o en baloncesto, se puede ver claramente cuando el equipo tiene la dinámica adecuada, con el liderazgo adecuado, los proyectos vuelan más allá de que hayan mejores o peores estrellas. Sí, es así tal cual, ¿eh? Y totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, al final las personas es lo que va a hacer mover algo hacia el bien o hacia el mal, ¿no? Y esta parte del liderazgo es tan importante, por eso es tan importante también saber transmitir, ¿no? La persona que está liderando un proyecto, saber transmitir a su equipo hacia dónde hay que ir, ¿no? Y que sobre todo se sientan apoyados en todo momento, ¿no? A la hora de ir iniciando. Y Ignasi, ¿has pensado alguna vez en... hablamos de tercera generación, ¿es algo que te inquiete la cuarta generación? Ya con el momento en el cual estás de vida y demás, ¿es algo que ya empiezas a pensar? O ahora, claro, es totalmente diferente, ¿no? Porque tú cuando entraste las acciones eran al 100% de la familia, ahora ya no lo son. No sé si es algo que te ocupe en tu cabeza. Bueno, ocuparme quizás un poco más, preocuparme no. Tengo el pelo blanco y bien blanco, pero me siento perfectamente con toda la energía, digamos, para seguir avanzando en el proyecto, aunque sí que evidentemente, digamos, pues todos los proyectos están vivos y en su momento pues tendrá que haber transiciones, como las hay siempre y las hay cada día. O sea, al final cada día esto es muy dinámico, digamos, ¿no? Y al final pues toda la estructura, la organización pues se va moviendo y acompasando cada día. Entonces, poco a poco, de forma natural, digamos, pues el liderazgo de la compañía irá avanzando, digamos, y cuando tenga que transicionará, no me inquieta demasiado, ¿no? A medida que también hay un equipo directivo dentro de la organización de Reg más senior, más preparado, con más inquietudes, con más visión compartida, pues también mi posición va perdiendo foco ejecutivo, va tomando un foco más estratégico, más de visión, más de liderazgo, más de acompañar o conseguir sacar lo mejor de cada uno. O sea, los roles de cada uno también van cambiando. Y respecto al tema de la cuarta generación, bueno, no tenemos tampoco, yo diría, como familia una obsesión porque miembros de la familia tengan que estar en la compañía.
Ya te lo demostraron así también tus padres, ¿no? O sea sí, que... exacto. O sea que no es... ya comentaba antes, he visto alguna familia que dice, no, cada rama familiar tiene derecho a que un miembro de la familia participe en la compañía. Entonces, al final es que es una obligación de cuáles de mis hijos voy a poner en la empresa familiar, y hay un riesgo, que es que el hijo bueno se va a donde sea, al país que sea, Sí. a trabajar en una posición muy buena, es súper bien remunerada, y el hijo que no consigue irse a Alemania o Francia o al Reino Unido a trabajar en no sé qué, pues bueno, este lo mandaremos a la empresa familiar. No, este no es el modelo. El modelo, yo creo, es pues si la empresa familiar, sí, yo siempre lo digo, como miembros de la familia tenemos que estar preparados para que la empresa familiar nos pueda necesitar, pero la empresa familiar no tiene ninguna obligación de colocar a nadie, ¿no? Yo creo que sería un error no verlo así. Entonces irá evolucionando el tiempo, irán pasando los años, y tampoco tengo muy claro, lo digo ya pensando en mis hijos, digamos, pues bueno, no tengo muy claro si pueden ser más felices y desarrollarse mejor profesionalmente en un proyecto que les apetezca a ellos, en un mundo laboral que es muy amplio y que hay muchas oportunidades, o llevarles a llevar un proyecto como la empresa familiar, que al final pues es una carga, es un peso, es complicado, son nervios, son tensiones, y dices, oye, pues a lo mejor buscamos un ejecutivo externo, preparado y motivado para hacerlo, y ya está, y no hace falta, digamos, obsesionarse en que la empresa familiar tenga que liderar un miembro de la familia. No creo en ningún caso tenga que ser óbice. Lo que sí está clarísimo es que la familia está y estará en el Consejo de Administración, y por lo tanto... Sí, pues, esto es otra cosa, dijéramos, que no exacto. a orden ejecutivo, sino a orden más de gobernanza, ¿no? Aquí sí que yo a la cuarta generación les digo, de alguna forma u otra, Consejo de Administración, Consejo de Familia, tenéis y tendréis una responsabilidad para asegurar que este proyecto sigue su camino, que siga avanzando, y que de la misma forma que lo fundó nuestro abuelo, en mi caso, que yo creo que si ahora lo viera, pues no estoy seguro si diría, pero si se lo creería y diría, wow. Y un orgullo, ¿verdad? O sea, te lo paras a pensar, ¿no? En tu abuelo en ese momento, ¿no? Que a lo mejor tenía una farmacia, ojalá, ¿no? Y pudiera ver lo que habéis construido, ¿no? Pero él ya fue valiente, porque él ya empezó en la farmacia, en la trastienda empezó a producir medicamentos. Muy bien. Él ya luego se trasladó en Gracia, construyó un edificio para poder montar el laboratorio fuera de la farmacia, lo hizo crecer, lo expandió en toda España. Luego ya cuando entró mi padre, siguiente generación, y mi padre era el yerno, digamos, no era el hijo, ya en el momento de la generación de las hijas Rech. Yo creo que mi padre hizo ya una expansión de empezar a trabajar ya no únicamente a producir medicamentos propios, sino también a producir medicamentos para otras compañías, sobre todo producir medicamentos para compañías a nivel internacional también. Se consolidó el negocio en España. La época de mi padre fue donde se compró una planta de antibióticos en Toledo, por lo tanto ya la compañía no era solo basada en Barcelona, sino estaba basada en toda España. Se montó todo un equipo comercial en Madrid, que es donde está toda la base de nuestro equipo comercial para el mercado español. Por lo tanto ya fue una salida al mercado español del todo, ¿no? Y seguramente cuando yo me incorporé, pues empezamos en el año 2009. De la experiencia que yo tenía previa, era muy internacional, pues compramos una compañía en Suecia, fue el primer paso de expansión internacional. Luego compramos unos productos y montamos una pequeña organización en el Reino Unido. Luego nos fusionamos con la compañía francesa, y también tenía una filial en Bélgica, y que también estaba en Portugal. Y a partir de aquí luego ya montamos Polonia, lo montamos nosotros directamente, orgánicamente. El año pasado abrimos Chequia. Bueno, pues al final, ahora ya Rech es una compañía europea, pequeña a nivel europeo, pero con aspiraciones de ser una mid-pharma europea, y que ya no dependamos del mercado español, sino que dependamos que seamos una compañía. Pues actualmente tenemos unas 200 personas en Francia que trabajan en Rech Jofre. Y al final es lo que comento yo, ¿no? Cuando veo, si mi abuelo pensara que hay 200 personas en Francia, 150 personas en Suecia que trabajan en una compañía con sus apellidos,
pues seguramente diría, ¿cómo? ¿Cómo llegan mis apellidos a Suecia, no? Pero sí, esto es un poco el devenir de cómo las cosas van y van evolucionando. Sí. Bueno, me imagino que también, en este caso, tu abuelo, persona inquieta, ¿no? Persona que emprendedora, ¿no? Que no se conformaba con lo que tenía, ¿no? Y quería ir desarrollando más. Yo creo que de alguna manera también impregnó esto, pues, o en tu padre o en tu madre, ¿no? O en hermanas, ¿no? Y que todo esto, pues, fue... Yo muchas veces lo digo, ¿no? O sea, seguramente que somos lo que hemos visto de nuestros padres. Yo creo que esto es clave, ¿no? O sea, depende de lo que hayamos podido ver en casa, ¿no? O a nivel profesional y a nivel personal, seguramente que nos induye a ser quienes somos hoy, ¿no? Estas personas inquietas y demás. Sí. 100%, porque de hecho yo creo que a veces pensamos que la educación nos la tienen que dar en el cole o en la universidad y no es así. La educación la tienes que conseguir en la buena, la que no se saca es en casa, digamos, ¿no? Esto es la que no se aprende. Y esto yo siempre lo decía, yo nunca pensé que trabajaría en el laboratorio Rech. Sinceramente no lo pensé hasta a lo mejor 6 meses antes de incorporarme o un año antes de incorporarme, o sea, es que no... Pero de hecho no, me incorporé primero al Consejo de Administración y estando en el Consejo de Administración y ya es cuando piqué el anzuelo de mi padre y salté a la posición ejecutiva. Pero nunca lo había ni soñado, ni pensado, ni sospechado. Pero que luego pienso... Nunca se te había pasado por la cabeza, esta opción ni... Wow. No, sí. Sin embargo, o sea, pero sí es cierto lo que decías tú en casa. Para mí, mi padre y mi madre trabajaban en el laboratorio. Hubo años muy duros, en los años 80, los años 90. Entonces, para mí... el laboratorio Rech era casi más un tema de discusiones a la hora de comer, digamos, claro, mis padres casi se reunían a la hora de comer, digamos, hablaban a menudo salían temas de trabajo en la mesa, digamos, ¿no? Entonces, para mí era un poco sus proyectos, sus líos, sus complicaciones, y era, yo voy a hacer mi camino en otros lados, ¿no? Pero bueno, pero al final supongo que de todo eso algo mamé, digamos, algo queda. Evidentemente, ¿no? El vivir cada día, ¿no? Allí con los padres, pues algo va quedando seguro. Y después nos lleva, pues... Ignasi, ¿qué recuerdas del momento del COVID en un sector como el vuestro? Entiendo que para vosotros inicialmente a lo mejor no lo veíais así o no lo sé, pero seguramente que surgió una nueva oportunidad, ¿no? A la hora, sobre todo en salud, ¿no? Que antes lo comentabas. Sí. ¿Cómo visteis ese momento? O sea, a ver, el COVID yo creo que nos pilló a todos por sorpresa, a todos, yo no nos lo esperamos nadie, y no hubo tiempo de darse cuenta de lo que iba a impactar o lo que iba a representar para una compañía como Red Joffre. Al final, lo que sí es cierto también es que primero vivimos todos como personas, digamos, pues toda la problemática, digamos, de la pandemia primero, lo que estaba ocurriendo con las infecciones, los hospitales y demás. Luego toda la problemática interna de cómo gestionamos pues que la compañía siga funcionando, que poder garantizar el empleo no es trivial. En aquel momento dices, wow, voy a tener que descontar, voy a tener que cerrar, voy a tener que sacar gente. Pues al final conseguimos aguantarlo sin hacer un ERTE, con mucha imaginación, delegados comerciales, vendedores, digamos, que no podían ir a las farmacias o que no podían ir a visitar hospitales porque no era un momento, pues haciendo temas de formación, haciendo temas, aprovechando para hacer otros temas. Nos tuvimos que reinventar, saltando mucho al tema online y demás. Pero luego yo creo que al final, enseguida, una vez ya pues estabilizamos un poquito cómo funcionamos, nos dimos cuenta de que si la batalla se estaba lidiando en los hospitales y la primera línea de la batalla eran los médicos y los profesionales sanitarios, que nosotros estábamos detrás suyo, ¿no? Y el primer año, con los medicamentos esenciales de uso en las UCIs, pues de repente fue tremendo lo que pasó el primer año, el 2020, porque realmente pues los hospitales tenían mucha gente en las UCIs con respiradores artificiales y claro, al final tener personas con respirador artificial pues requieres neurorelajantes musculares simplemente para que tu tráquea, digamos, acepte el poder estar intubado.
y necesitas sedantes para tener a la gente sedada porque están respirando de forma artificial. Pues cuando esto pasa a nivel mundial, en todos los países hay un aumento de UCIs y de respiradores en todos lados, pues de repente todos los países que son productores de estos medicamentos esenciales, medicamentos que en el mercado habitual antes de la pandemia costaban y ahora han vuelto a esos precios todos por debajo de €1. Entonces, medicamentos de céntimos de euro, que no, porque hay un fabricante indio que lo fabrica más barato para el hospital, porque si lo fabricamos en España sale más caro, porque son 3 céntimos más. Pues históricamente habíamos ido traspasando a otros mercados, sobre todo asiáticos, y en los principios de la pandemia, claro, estos países también tenían ellos sus hospitales, sus UCIs y sus necesidades. Entonces, oye, pues paramos la exportación, no exportemos, porque primero nos tenemos que asegurar el mercado interior. Es el primer paso que dieron muchos políticos de muchos países. Y por lo tanto tú estás aquí y decías, oye, pues si mi proveedor está ahí, mándamelo. Pues no te lo puedo mandar. Y aparte aquí tenemos una regulación muy cerrada, muy fija en precios de medicamentos. Hemos ido estableciendo una regulación para controlar el precio de los medicamentos y bajarlos, muchas leyes para que puedan ir bajando los precios de medicamentos. En un momento de crisis, cualquier país del mundo dice, oye, este producto en España lo quieren comprar a 80 céntimos porque hay una ley que dice que el precio máximo tiene que ser alto, tal igual. Oye, yo pago €2. Pues el productor que tiene un lote de ese producto, ¿dónde lo manda? Al señor de 80 céntimos, pues lo manda a €2. Dice, no, tranquilo, ya te lo mandaré, pero cuando haya acabado con todos los países que quieren pagar y los países que dicen, oye, nuestros precios son públicos, ¿no? Pues todos los países, conociendo nuestros precios, pues oye, pues yo pago más o incluso el doble o el triple y me voy llevando todo el surplus mundial hacia esos países. Entonces, eso de repente cambió políticamente el panorama y hizo que realmente las autoridades de aquí empezaran a decir, oye, vamos a ver qué es la capacidad instalada que tenemos productiva en España y en Europa, y ahí España y Europa fueron muy alineados, y yo creo que es por suerte de todos. Y después, si quieres comentar lo de las vacunas, pero ahí suerte, fuimos todos, Europa fue alineada, pero realmente ahí fue cuando se empezó a valorar si tengo una fábrica en San Juan de Espí o en Toledo que puede fabricar este tipo de medicamentos esenciales, pues oye, lo que tengo que hacer es ir a hablar con Red Joffre y decir, oye, a ver, ¿qué producto tienes? Tengo tantos hospitales en España, tenemos que mandar a todos los hospitales. ¿Qué nos ocurría a nosotros? Nuestros clientes habituales, hospital de X, de determinada comunidad autónoma. Pues oye, yo soy buen cliente tuyo y siempre te compro. Como tengo mucha demanda ahora por el tema tengo muchos enfermos intubados, mándame si acaso el doble de lo que me mandas habitualmente, o mándame el triple, porque tengo... Claro, si tú le mandabas a un hospital triple, había otro hospital que daba 0. Claro. Entonces, ahí, alineadas con las autoridades españolas, y súper agradecido a la dirección de la Agencia Española del Medicamento, porque se pusieron, y llegué a hacer calls, recuerdo una call el primer año en Semana Santa, el día de Pascua del año 2020, una call con la dirección pero con todo el senior management de la Agencia Española del Medicamento, con nuestros equipos y con algún proveedor, para decir, a ver, en España hay tantos hospitales, hay tantas UCIs, un enfermo intubado requiere tantos miligramos, cuánto stock tenéis de materia prima, cuánto podéis producir, cuántas semanas necesitáis, cuánto podéis mandar, todo lo que mandéis os iremos diciendo nosotros a qué hospitales mandarlo. O sea, realmente ahí hubo un alineamiento entre lo público y lo privado. Y el país respondió adecuadamente. Y si no hubiéramos tenido la capacidad de producir en local, en España, pues evidentemente hablar con el proveedor de otro país, intentar comprar con el precio que la ley española nos permitía y demás, pues hubiera sido imposible. Entonces ahí yo creo que en el COVID faltaron mascarillas, faltaron EPIs, faltaron protecciones, pero medicamentos no faltaron porque se trabajó mucho y muchísimo por muchísima gente para que realmente no faltaran medicamentos de una industria que por suerte estaba todavía en España, en Europa, y que no se había deslocalizado, ¿no? Y para mí este fue el gran cambio de paradigma. Y en cuanto a las vacunas que comentabas antes, claro, también hubo... año. O sea, el primer año fue todos los medicamentos esenciales. Todos los medicamentos esenciales. El segundo año ya vinieron... Y el segundo año fue el tema de las vacunas. De hecho, yo siempre lo comento, esto es curioso, pero bastante pronto, en mayo, yo creo, debía ser en abril del 20,
un día recibí una llamada a teléfono, veo un número así como muy largo, muchos 6 y muchos 8, y pensé, es el del Amazon de abajo. Contesté y me dicen, buenos días, le llamo del gabinete del ministro de Sanidad, el ministro quiere hablar con usted, ¿le puedo pasar? Sí. Y entonces, en aquel momento el ministro de Sanidad era Salvador Illa, y básicamente me preguntó si nosotros teníamos capacidad para producir vacunas, que de la pandemia íbamos a salir con vacunas, que por lo tanto había una necesidad para producir vacunas y que pero esto era muy pronto, todavía no había ensayos clínicos, no había vacunas desarrolladas y demás, y que se necesitaba capacidad productiva y por lo tanto estaban intentando identificar quién tenía capacidad productiva en España y en Europa para poder producir vacunas de forma masiva tan pronto estuvieran disponibles, ¿no? Entonces ahí, claro, yo primero le dije, y de hecho él, me acuerdo perfectamente, primero me preguntó, ¿es posible que se pudiera necesitar, somos entre 40 y 50 millones de habitantes, posible que se pudiera necesitar 2 dosis, se necesitarían alrededor de 100 millones de vacunas para vacunar a todos los españoles? Y me preguntó, ¿tenéis esa capacidad? Casualmente nosotros en el año 2018 habíamos Menuda pregunta invertir. Te hizo en aquel momento, ¿eh? Para dar una respuesta rápida, Sí. entiendo. No, pero y la respuesta fue rápida y fue clara. Y le dije, ministro, si nos ponemos a producir vacunas para España, produzcamos vacunas para toda Europa, no vayamos a pensar solo en términos de entonces ya. O sea, que podíais hacer muchas más vacunas de las que... Casualmente en aquel momento, en el año 2018, nuestro Consejo de Administración había aprobado la construcción de una planta nueva en Sant Joan d'Espí, Barcelona, para producir medicamentos inyectables, que es lo que Reig es experto en producir medicamentos inyectables. Son medicamentos que van directamente a la sangre o al muslo. Y por lo tanto teníamos una planta que tenía que estar acabada a finales del 20 para producir viales de productos para inyección. Y las vacunas es eso. Entonces teníamos una planta última tecnología, de alta capacidad, de alta calidad y vacía, porque todavía no tenía producción, por lo tanto no había que apartar otros medicamentos esenciales, y ahí es donde se empezó a trabajar ya con la administración española, luego con la administración europea, y luego ya posteriormente Reig firmó un acuerdo en octubre de aquel año, en noviembre de aquel año, con Johnson & Johnson para producir en nuestras instalaciones en Barcelona la vacuna Janssen para Europa. Luego la historia de las vacunas, pues bueno, hubo la vacuna de AstraZeneca, la vacuna de Pfizer, la de Moderna, las del RNA. Al final la tecnología del RNA mensajero triunfó y realmente se demostró que era la más segura y eficaz, y por lo tanto pues acabamos básicamente casi todos vacunados pues con vacunas de Moderna o de Pfizer, y la vacuna de Johnson & Johnson no fue una de las tecnologías ganadoras, que se acabaron fabricando pero en cantidades menores, digamos. Pero bueno, en aquel momento Johnson & Johnson fue capaz de desarrollar una vacuna en tiempo récord, ponerla en el mercado, y que era eficaz y que era segura. Sí. Menudo. O sea, yo creo que debe ser muy bonito también, ¿no? Encontrarte en un momento de la vida complicado, ¿no? Pero... Ostras, pues mira, de alguna manera contribuyas, ¿no? Tu proyecto pueda contribuir seguramente a salvar muchísimas vidas, ¿no? Exacto. Y que son cosas que seguramente que no es lo que uno piensa inicialmente, ¿no? O sea, te viene una pandemia, nadie estamos preparados, ¿no? Pero tener este proyecto y esta cintura, ¿no? para poder hacer esto, yo entiendo que debe ser bastante reconfortante para uno mismo, ¿no? Y para toda la familia, ¿no? En sí, ostras. Pero para todos los colaboradores de Reig Jofré, o sea, yo todos, claro. Internamente, y me acuerdo ver un post que llegaron a hacer dentro, digamos, o sea, ¿os acordáis que era aquello de quédate en casa? Era un hashtag, quédate en casa. Sí. Y me acuerdo un post de todos los equipos, no sé si era el laboratorio de Reig en Barcelona o en Toledo, en Barcelona creo que era, y era control de calidad, pues que salían todos separados con distancia de igual, y decía, y con un cartel que ponía hashtag yo no puedo quedarme en casa, o yo no me quedo en casa, ¿no? Que al final yo creo que salió lo mejor de todo el mundo. O sea, realmente la sensación de yo tengo la tecnología, la capacidad, el conocimiento para producir
medicamentos, ya sean para poder mantener un paciente intubado en un hospital y mantenerlo en vida, y a la vez tengo la capacidad para poder, y el conocimiento, para poder, la tecnología para poder producir vacunas, pues la sensación, digamos, de responsabilidad y de propósito alcanzado, digamos, de decir, wow, mi trabajo sirve para algo. Mi trabajo es no únicamente útil, sino que aparte es necesario. O sea, yo creo que esta sensación para todos de las personas que trabajan en Reg fue tremendo para todos. O sea, Seguro. nos impactó a todos mucho la sensación esta de decir, normalmente es el cliente, qué pesado, quiere un lote, lo quiere para mañana, el hospital me pide que le mande tal. De repente dices, wow, detrás hay enfermos y son mi primo, mi amigo, mi abuelo. O sea, todos conocimos a alguien claro, que lo pasó mal durante el COVID, ¿no? Sí. Ignasi, para llevar el día a día que llevas, ¿no? Ya con el rol que tienes, gestionando la empresa que gestionas, con todo tu grupo de personas y de gente, ¿no? Que al final se ha ido construyendo con... Pero bueno, vivimos con muchísima presión, ¿no? De tomar decisiones importantes y ¿qué acostumbras a hacer tú para mantener este equilibrio, ¿no? entre esta tensión, ¿no? Que antes lo comentabas, ¿no? O sea, no, pues bueno, no puedes recomendar según qué cosas a tus hijos, ¿no? Porque al final coger un cargo de este tipo, ostras, conlleva muchas decisiones importantes y mucha presión, ¿no? ¿Cómo gestionas tú esta parte? ¿Cómo la llevas en el día a día? Bueno, uno en la vida se acostumbra a todo, o sea que al final pues es tu forma de vivir y no es ninguna proeza, o sea, al final es pues ir avanzando. Sí, tampoco pienso al final, bueno, tengo un amigo que siempre decía, los problemas en las organizaciones se van solucionando y si no se puede solucionar, pues van subiendo, como van pasando de a mi jefe y claro, en la mesa del CEO en general solo llegan marrones que nadie ha conseguido solucionar. Ya. Por lo tanto, tu día a día acaba siendo, o sea, cada día tienes una piedra encima de la mesa del despacho y cada día piensas, esta piedra, wow, cómo la sorteo yo, cómo la salto, cómo la parto, cómo lo soluciono. Por lo tanto, en el fondo, porque las piedras más pequeñas se han ido solucionando. Entonces, sí que son las piedras que nadie ha conseguido solucionar las que te acaban llegando. Entonces, va con el cargo, va con la posición y tienes que saber que tu día a día es que te vayan llegando problemas, no que te vayan llegando alegrías, que muchas veces las alegrías, incluso las buenas noticias, les digo a veces a mí mi equipo, oye, pero acordaos de comentarme, sí, no te habíamos dicho, habíamos cerrado este contrato y tal. Las buenas no llegan tanto, ¿no? Vuelan menos, las malas vuelan mucho más rápido. Pero dicho esto, bueno, al final yo creo que simplemente es... Uno tiende a hacer como su plan mental de lo que quiere, lo que desea o cómo ve el futuro, pero las cosas cambian y hay piedras que caen en el camino. Por lo tanto, el camino que tú pensabas que sería recto, pues tienes que sortear y tienes que caminar. Entonces, no obcecarse ahí, ¿no? Para mí es el tema de decir, oye, pues si esto no va tal como yo lo había previsto, pues preparamos un plan B, cambiamos el rumbo. O sea, tener esa flexibilidad que te permita adaptarte a las cosas que no van a ir como tú pensabas que irían, y para mí es la gran virtud que cualquier líder o miembro de un equipo de liderazgo tiene que tener, ¿vale? O sea, simplemente la capacidad de adaptación, más que tener una visión muy clara de cuál es el camino que hay que seguir, porque te encontrarás una piedra en medio del camino y no podrás seguir por ese camino. Entonces, a partir de aquí, para mí el día a día de alguien en una posición como la mía tiene mucho más que ver con el liderazgo, intuir, marcar los grandes ejes, digamos, de por dónde tiene que caminar la compañía, hacia dónde tiene que ir la compañía, y sobre todo el más que definir una estrategia muy clara y demás, pues tener esa flexibilidad esa intuición para ir adaptando la estrategia sin perder el rumbo último, pero ir adaptando un poco el camino por el que vas siendo. Entonces, esto hacerlo en el marco de un liderazgo
con equipo, porque sabes que no estás andando solo, que tienes 1.400 personas detrás y que por lo tanto que tienes 10 personas detrás que son los que van más cerca de ti, pero que ellos tienen otros 10 y al final esto acabas haciendo las 1.400 personas, que tienes una responsabilidad porque estás trabajando con mucha gente y no puedes asumir determinados riesgos, pero a la vez que tienes que saber asumir algunos riesgos. Por lo tanto, para mí, otra virtud importante a nivel para un CEO, digamos, no es tanto es esta gestión del riesgo, que yo siempre digo, no es ser un imprudente, porque hay gente que es un imprudente, o sea, yo es que asumo unos riesgos, bueno, tú eres un imprudente. ¿No? Y para mí es saber medir bien los riesgos, saber evaluar bien los riesgos, calcular bien riesgos. Hay gente que dice, ir a esta carretera que tiene curvas a 90, aunque ponga el cartel 90, no, es peligroso y tal igual, tenemos que ir a 80. Bueno, hay otro que irá a 90, irá tranquilo, irá y no. Entonces yo creo el saber que las curvas no te hagan frenar y el ser de alguna forma pues evaluar bien los riesgos y saber que ahora sí que viene una curva en la que pone 50 y tengo que frenar y no puedo entrar a la curva de 50 con a 90 o 100. Yo creo que esto, calcular bien los riesgos, ¿vale? Cuando estás en un camino donde no hay señales que te pone a qué velocidad tienes que ir, es una de las grandes claves, ¿no? Y es gran parte de mi trabajo, el evaluar riesgos y decir, venga chicos, vamos por aquí, que hay solución, hay posible camino, y este riesgo lo podemos asumir. Y cuando ves un riesgo que no tiene ningún sentido, que es demasiado grande, pues decir, aquí no, ¿vale? Claro. El saber decir no es otra virtud. Es mucho más fácil decir sí que decir no. Sí, claro. La virtud está en el no en el sí. Bueno, es que me apunto todo lo que me ofrecen. Esto es lo fácil, ¿no? Lo difícil es apuntarte solo a lo que realmente te va a aportar valor y te va a aportar un retorno. Y liderar, motivar, informar, compartir mucha información, dar mucho contexto. ¿Cómo lo haces esto, Ignasi? O sea, cuando tomas una decisión a lo mejor de riesgo, ¿no? Que después de meditarla mucho has decidido tirarla para adelante, o por ejemplo para animar a tu equipo o lo que sea, ¿cómo lo haces? O sea, ¿cómo acostumbras a comunicar esto hacia el equipo? ¿Verdad? Sois muchísimas personas, ¿no? Entiendo que tienes un vínculo más cercano, ¿no? Donde se lo transmites y todo esto va cayendo en cascada. ¿Cómo lo haces para transmitir? Para mí, comunicar es el secreto. O sea, el intentar liderar sin comunicar te vuelve, digamos, ciego. La gente solo puede mirar lo que tú dices y seguirte. Entonces la gente se desmotiva, se va, los buenos. Los otros siguen, pero entonces por lo tanto para mí es comunicar, ser muy transparente, porque pienso que cuanto más comunicas y más contexto das, en general la gente entiende lo que la compañía o la organización está haciendo y por lo tanto se sienten más partícipes, pueden tomar mejores decisiones informadas y por otro lado se genera un nivel de confianza entre unos y otros porque entiendes la lógica con la que está pensando el señor de al lado y por lo tanto dices, mira, pues entonces hay un momento en el que has generado la confianza y no entiendes o ya no tienes tiempo, no tienes interés, digamos, o ya no es necesario que le preguntes exactamente, dame qué lógica estás siguiendo, porque ya sabes que esa persona navega a la misma longitud de onda que tú y que por lo tanto si te dice vayamos para allá, hagamos tal, ya verás, fíjate, confía en mí, tiramos adelante por aquí, pues puedes confiar y puedes. Entonces generar esta confianza entre los equipos y con el CEO, digamos, yo creo que es clave, ¿no? Pero la confianza se genera a base de ser muy transparente, de explicar, de abrirte mucho, de dar mucha información, de ser generoso con la información. La gente piensa, la generación, los malos, la generación es el poder me lo guardo para mí, la información me la dan a mí porque yo tengo mi cargo y yo recibo toda la información, pero mi equipo, no, ellos no tienen que tener toda esta información. No, ya cada uno es como el Twitter o Instagram, información o internet, información está toda, dala toda, ya cada uno filtra qué es lo que él quiere medir, seguir y a quién quiere seguir y a quién no, pero tú en general en la información ponla toda encima de la mesa y a los inquietos
buscarán mucha información y se la tienes que dar toda para que la puedan buscar. Y los que no son inquietos, en las organizaciones siempre habrá. Y no pasa nada, y también los necesitamos, digamos, también necesitamos la organización, gente que vaya pues al sota caballo rey y que haga bien su trabajo y ya está, ¿no? ¿Y crees que esta información la va a entender todo el mundo igual? Porque entiendo que el equipo es un equipo grande, ¿no? A mí me pasa eso, somos 30 personas y hay personas que puedan entender según qué tipo de información que le podamos dar, a nivel financiero, a nivel de estrategia, a nivel de cultura de empresa. Y muchas veces, pues oye, nos planteamos, ¿no? O sea, ¿qué podemos explicar y qué no? Pero no porque no lo queramos explicar, sino muchas veces porque incluso da miedo de que puedan entender exactamente a nivel de números o demás, que puedan entender realmente esta... Yo para mí la información encima de la mesa y ya cada uno la filtra, y si alguien no la entiende, pues no la entiende, y ya él mismo dirá yo esto no entiendo y se apartará, pero no intentes ser tú el que diga como este señor no lo va a entender, no le voy a dar esta información. No, o sea, busca el sistema de que no le hagas perder el tiempo, de que ahora te escucharás una conferencia mía pero es como este podcast, digamos, el que ha llegado hasta aquí es porque tiene interés, entonces no le vamos a filtrar información, digamos, ¿no? No, creo que hay que ser generoso con la información, y ya cada uno va calibrando lo que la que le interesa, ¿verdad? La que no, la que tiene que sacar, la que no. Luego, cuando identificas a alguien que se pierde, que le das información pero no la sabe interpretar, no la sabe leer, y no únicamente no la sabe leer, sino que no dice, bueno, esto no sé leer y por lo tanto lo obvio, sino que no lo sé leer pero lo utilizo para algo que no sirve, o lo utilizo para, no, es que mi empresa me he enterado que el nivel financiero tiene unos números y por lo tanto entonces creo que mi salario es bajo porque la empresa gana mucho dinero. Esta persona no está pensando en qué puede aportar él a la empresa, está pensando en qué le puede sacar, en cuáles son sus derechos, no en cuáles son su capacidad de colaborar con el proyecto. Por lo tanto, pues seguramente no te interesa. También de filtrar, ¿no? Quién está contigo, sí. qué persona pueda estar contigo y de forma natural vas filtrando, ¿no? Y las personas que realmente utilizan el exceso de información para cosas que no son útiles se ponen en evidencia ellos mismos. Ignasi, ¿cómo ves Red Jufre en 5 años? O sea, ¿qué ideas de crecimiento, nuevas decisiones ves que tienen que pasar durante estos 5 años para llegar a este punto, ¿no? Que siempre, como comentabas antes, ¿no? Hay que tener una visión hacia donde uno quiere llegar, ¿no? ¿Cómo ves Red Nosotros Jufre? tenemos la suerte de trabajar en el sector de la salud y de los medicamentos, y al final esto... Yo siempre digo, nuestro objetivo último es poder poner soluciones de salud a la disposición de los que puedan necesitarlas, ya sean enfermos o sean a personas que estén invirtiendo en su propia o que busquen soluciones de su propia salud. Y puede ser un producto natural para dormir, porque me cuesta dormir. Pues durante años hemos estado drogándonos, digamos, con benzodiazepinas para dormir, pero a lo mejor con productos naturales tenemos suficiente. Pues eso puede ser una solución de salud para alguien en un momento determinado. Productos para el acné, pues a un chaval de 18, de 16 o de 14 o 20 años, pues seguramente con acné eso es su gran problema de salud, no es el cáncer. Claro. Entonces, yo para mí, Reg, universalizar, llevar a todo el mundo soluciones de salud basadas en ciencia, ¿vale? Porque no queremos hacer salud que no tenga una componente científica y ciencia que importe, digamos, que realmente deje un impacto. Esto es nuestro propósito y tenemos la suerte de trabajar en un sector que nos lo permite, en una compañía internacional, sí. Que si sacamos un producto bueno para el acné, lo podemos llevar a Australia y tenemos capacidad de llevarlo, lo podemos llevar a Canadá y lo podemos llevar a Francia, entonces, y lo podemos llevar a cualquier pueblo de Cataluña. O sea que al final estamos en un sector agradecido, en una industria agradecida en la que podamos realmente aportar valor a la sociedad, y creo que entonces esto se convierte en una obligación. O sea, no podemos estar aquí solo para mantener esto girando. Tenemos que pensar en grande, tenemos que pensar cuáles son las soluciones de salud que vamos a poner a disposición en el mundo, y no pensar solo en un país o en un continente, en el mundo a disposición de los ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Reg? ¿Hacia dónde va Reg los próximos 5 años?
Pues Rech siempre tiene un foco, es un laboratorio farmacéutico con una cartera de productos propios en el ámbito de la dermatología y en el ámbito del dolor articular. Pues ahí queremos seguir poniendo soluciones en dermatología y en articular para los pacientes o las personas que necesitan productos en ese ámbito, en todo el mundo, y por lo tanto en 5 años la compañía será sí o sí más internacional y la compañía tendrá sí o sí más productos en estos ámbitos de actuación. Pero Rech también tiene una parte muy grande del negocio que es este compromiso, hablaba antes, industrial, en la capacidad, creemos en la capacidad de producir medicamentos y salud en Europa. Y por lo tanto creemos en esta capacidad de industrial y creemos en la posibilidad de innovar en los procesos industriales. O sea, nosotros siempre decimos, tenemos casi 100 años de historia, 97 ya este año, pero durante los 97 años lo único que ha habido es un compromiso con la innovación siempre. Y este compromiso con la innovación es un modelo más tradicional de compañía farmacéutica, innovación en producto, ir sacando productos, pero nosotros hemos tenido algo, Rech ha tenido algo que nos diferencia, es innovación con los procesos industriales, innovación con la capacidad productiva. Tenemos una planta dedicada específicamente a productos inyectables que van a sangre, que es la Fórmula 1 de los medicamentos más complicados, más complejos de producir, con estándares de calidad más altos y con barreras de entrada más elevados y con mayor valor añadido. Son los medicamentos que se inyectan en la sangre, normalmente se utilizan en el entorno hospitalario. Pues ese es nuestro ámbito de actuación donde queremos seguir innovando y queremos seguir siendo un jugador que podamos producir vacunas o podamos producir medicamentos que puedan llegar a todo el mundo de alta calidad, a producir instalaciones en Europa, que nos dará el día de mañana, dentro de 5 años, mayor resiliencia al continente, en caso de cualquier problema de salud, pandemia o geopolítico, que vemos cómo está el mundo, pues a tener esa capacidad productiva dentro del continente, pues nos da una ventaja competitiva. Entonces, Rech, ¿qué está haciendo? Pues ese camino de ir apostando por el ámbito de la tecnología de medicamentos inyectables. Y dentro de los inyectables, pues especializamos en proceso de liofilización, que es estabilizar moléculas o productos que en fase líquida serían muy poco estables, pues a convertirlos en un polvo seco, preservando las propiedades y que puedan durar varios años en la estantería de un hospital. Pero esto, si nos fijamos, todos los nuevos tratamientos que vienen en salud van pasando de los productos de base química del siglo XX a los productos de base biotecnológica del siglo XXI y post-COVID, pues a todas las nuevas tecnologías que llegan, a los RNA mensajeros, a la terapia génica, a la terapia celular, o sea, es introducir células, anticuerpos modificados dentro de nuestro cuerpo para que sean nuestros anticuerpos los que nos protejan de la enfermedad, no simplemente un producto químico. La biotecnología, introducir proteínas que nos pueda faltar en el cuerpo. La terapia génica, modificar directamente los genes para que nuestras células, una persona hemofílica, y es hemofílica porque tiene un problema de determinado gen, no lo tiene expresado en sus células, pues si conseguimos a un hemofílico cambiarle los genes en determinadas células de su cuerpo, esas células empiezan a producir el factor de coagulación y dejan de problema. Una inyección, un momento de la vida, soluciones una enfermedad de por vida, ¿no? Pues este tipo de terapias, que es lo que viene, digamos, es donde está eclosionando toda la salud y la que nos cambiará la vida, terapias personalizadas, sí. cada enfermo y demás, todas comparten algo que son todos tratamientos que se inyectan en la sangre. O sea, son... Todos los que has comentado son tratamientos que se inyectan, ¿eh? Exacto, que no se toman por vía oral y vía estómago y demás, y se absorben y demás, sino que van todos por inyección. Por lo tanto, dominar esta tecnología nos permite seguir el camino del avance en la ciencia, en la salud, y por lo tanto, si me dices en 5 años, pues seremos más biotecnológicos y estamos invirtiendo mucho en España, en Cataluña, para montar una planta de producción de materias primas biotecnológicas, proteínas, anticuerpos y demás, en Sant Quirze del Vallès, que lo tendremos acabado en el año 2020, este año 26-27 estará ya 100% operativo. Seremos más biotecnológicos, estaremos más metidos en terapias avanzadas,
simplemente construyendo sobre lo que mi abuelo ya hacía en el edificio de Gracia, que era medicamentos inyectables liofilizados, y que es un legado que siguiendo ese caminito, digamos, y manteniendo la especialización ahí, pues seguimos, pero ahora ya no lo hacemos solo para farmacias en Barcelona, claro. sino lo hacemos para compañías farmacéuticas en todo el mundo. En todo el mundo. Ignasi, ¿recuerdas una decisión que hayas tenido que tomar en estos últimos años que fue una decisión complicada? Que seguramente igual no fue una decisión acertada, pero te permitió aprender algo. Bueno, yo tiendo a pensar, o sea, prefiero pensar, soy de esas personas que cuando llego a una encrucijada, un cruce de caminos en la vida, y siempre dices, ¿qué cojo? ¿El camino de la derecha o el de la izquierda? ¿De la derecha? ¿Cuál será el bueno? ¿El de la derecha o el de la izquierda? ¿El de la derecha? Coge el de la derecha y hazlo ganador. Hay que tomar una decisión, ¿no? Coge el de la izquierda y hazlo ganador. O sea, la responsabilidad de hacer el camino ganador es tuya. Pensamos que la decisión buena estaba en la decisión. No, las decisiones luego las haces. No es el camino, es tu capacidad, digamos, de caminar. Por lo tanto, vayan las cosas como vayan, haz que tus decisiones sean las buenas y no pienses que esa decisión fue mala porque tal. No, claro. Seguramente luego no la subiste a ejecutar. O sea, para mí esto es la premisa y es mi mantra, digamos, de vida. Perfecto. Ahora, sí que en algunos momentos decisiones difíciles muchas veces han ido vinculadas a personas en las que hubieras tenido que confiar más o a lo mejor que hubieras tenido que confiar menos. Pero bueno, nada que no forme parte del camino del aprendizaje y que te vaya permitiendo mejorar en el día a día. Uno siempre piensa esto, que el camino no habrá ninguna piedra en el camino y que seguirá andando y tiene la visión clara de lo que quiere hacer. Y luego piensas, no, me equivoqué de camino porque había muchas piedras. No, a lo mejor en el camino de al lado hubiera habido más, o hubiera habido otras, o hubiera habido solo una, pero más difícil. O si no hubieses elegido ningún camino, igual también no. Esta sigue, seguro es la peor decisión. Esta seguramente es la peor. Sí, exacto. Sí. Esto seguro que es la. Hay que tomar la decisiones peor. Constantemente, ¿verdad? Pero sobre todo hay que tener esa capacidad y flexibilidad, digamos, para seguir avanzando. Estés en el camino que estés y jugártela, y why not, o sea, si te quedas parado y quieres hacer un virgencita, pues te hundes seguro, digamos, ¿no? Seguro que sí. ¿Hay alguna persona que a nivel profesional que te haya iluminado alguna vez o que hayas podido tener como referente? Bueno, yo creo que referentes en la vida uno siempre tiene muchos, ¿no? Sí, desde pues mi padre y mi madre en ámbitos muy distintos, digamos, pero para mí profesionalmente son referentes. Pero luego, pues no sé, profesores o... Para mí sobre todo todo lo que tenga que ver con emprendedores, gente que haya sido capaz de montar un proyecto empresarial que cree riqueza para la gente que trabaja pero que cree riqueza también para la sociedad. Para mí son personas que realmente pues me saco el sombrero, ¿no? Y entonces pues a mí en el mundo empresarial pues, referentes a muchos, ¿no? Gente como Isaac Andic o Amancio Ortega en el mundo de la moda. Luego podemos discutir si el modelo es el que toca, pero el haber sido capaces de crear modelos desde España, modelos que han llegado a todo el mundo, modelos como Globo, que luego discutiremos si Globo es sí o no, pero al final pues a Oscar Pierre el tener la capacidad de creer y a pesar de todo seguir avanzando para que luego como consumidores nos encanta ser clientes de Globo, luego como modelo pues yo para mí el haber sido capaces de montar un proyecto de ese estilo son proyectos que para mí tienen muchísimo mérito. Mago Pop para mí es un referente de alguien que desde un sitio podía haber aspirado a ser un gran mago en Barcelona o en Cataluña o en España, pero quería y ha conseguido ser un gran mago en el mundo. O sea, esta gente que no tiene fronteras y que buscan crecer en el mundo y que nos cambian la vida. Josep Ametller, para mí pues el nuevo concepto, digamos, que ha introducido de forma de Ametller Origen
como tiendas de alimentación, digamos, con un enfoque claramente distinto, que no busca estrictamente el precio, que lo que busca es la calidad, que lo que busca es ser conscientes de lo que comemos y que de comer bien, pero comer con un mix, digamos, entre lo que comes y lo que el cuidarte, o sea, todo este tipo de conceptos. Gente que nos ha cambiado la forma de hacer, para mí son mis grandes... Sí, sí. Es donde me miro al espejo y pienso, wow. Y de hecho pienso que a veces nos atrevemos... Bueno, en el ámbito de la biotecnología en Cataluña también tenemos referentes, pero para mí... o sea, ahora me viene a la cabeza Lluís Pareras, por ejemplo, médico, responsable o director de un fondo InVivo Capital, un crack científico, capacidad de levantar dinero, de identificar buenos proyectos, de invertir en ellos, tirarlos adelante. Están preparando el terreno para que realmente los tratamientos que tendremos dentro de 10, 15, 20 años. Pues es gente como Lluís Pareras o otros, a Savis, Clara Campas, Joe Sanfeliu. Son gente que están realmente sabiendo leer qué pasará dentro de 20 años y hacernos avanzar en ese terreno. A mí este tipo de personas son a los que me miro y digo, yo quiero ser como ellos, ¿no? Y inspiran, y me inspiran. Qué importante es siempre. Y creo que la sociedad a veces a la empresa y al empresario, que no es el empresario, es el líder, es el fundador, sí, es el... Sí. Para mí a veces la sociedad les esconde, incluso los grandes medios les esconden y le damos mucho protagonismo a los políticos y poco protagonismo al mundo de la empresa. Y al final todos vivimos de la empresa y las empresas son las que pagan los salarios que pagan el IRPF y son los que pagan el impuesto de sociedades y al final es la sociedad. Necesitamos las empresas y a veces las escondemos, ¿no? Y creo que le tenemos que dar más visibilidad y sobre todo todos aquellos proyectos empresariales que nacen con una ambición de hacer algo que provoque un impacto al ciudadano y que sobre todo tenga una ambición, digamos, de hacer un impacto no en un entorno local protegido, sino en un entorno mundial, compitiendo con los mejores y mayores y estando en primera división. ¿Por qué crees que se esconde al empresario o las empresas? ¿Por qué crees que...? A mí esto es una cosa que me duele en el alma. Yo creo que hace años, 20, 30 o 40 años, no sé, se denostaba al empresario. Era el empresario el que era el malo, porque la figura del empresario, no sé qué, la serie es el malo de la serie, era el empresario. Luego ya nos dimos cuenta como sociedad que esa figura del empresario malo que explotaba a sus trabajadores, que no existía. Pero entonces cambiamos el shift y, bueno, pues las malas son las empresas, pues las empresas explotan a sus trabajadores porque ya no había la figura del empresario, pues ahora vamos a por la empresa. Y ahora el gran riesgo que tenemos ahora es que como sociedad en los últimos años estamos pasando de denostar a la empresa a denostar al trabajo. Yeah. Se empezamos a decir, no, el trabajo es malo, yo lo que quiero es flexible working, yo lo que quiero es trabajar poco tiempo, pero porque yo lo que quiero es viajar, yo lo que quiero es cobrar, pero yo quiero... Cuidado, quiero trabajar menos horas, jornada laboral 40 horas, quiero trabajar menos, quiero cobrar más, pero trabajar menos, trabajar menos de verdad. O sea, aseguremos de que tenemos trabajos dignos, bien remunerados y trabajemos todos, porque al final como sociedad o trabajamos todos cada día mucho o la sociedad en la que vivimos no avanzará, y es el país, es el continente, pero no podemos denostar el trabajo, que al final es lo que nos permite avanzar, sobre todo en un entorno, en un mundo súper competitivo, en la que en Europa tenemos un riesgo de quedarnos rezagados muy, muy, muy grande. Sí. Veremos. Viendo, pues bueno, cómo va todo y demás, pues entiendo que no va a ser fácil, ¿no? Sobre todo nuevas generaciones y demás, ¿no? Que tienen... Yo, pues bueno, tengo la suerte de tener un muy buen equipo, ¿no? Pero trabajo con gente muy joven y muchos de ellos pues tienen pues esta parte, ¿no? Y es totalmente lícito, de la parte personal como la profesional, ¿no? Y buscar este balance que es necesario. O sea, evidentemente, si nosotros a los nuestros no solo los tenemos que ayudar para ser mejores profesionales, muchas veces el buen profesional es porque le estamos ayudando también a llevar una vida mejor, ¿no? Pero sí que es verdad que pasar según qué tipo de límites
es complicado, ¿no? Porque dices, ostras, al final todo esto se aguanta porque, pues bueno, porque hay que producir, ¿no? Y si hay que producir, pues hay que trabajar, ¿no? Y sí, pero bueno, espero y deseo que todo esto cambie. Nosotros creo que llegamos de una generación donde la cultura del esfuerzo estaba muy arraigada en nosotros, ¿no? Yo siempre lo digo, si algo he aprendido de mis padres es esto, ¿no? O sea, hay que trabajar. En la vida hay que trabajar, nadie te va a regalar nada, ¿no? Y mientras trabajes, más te vas a formar como persona, ¿no? Y esto encuentro, ¿no? Un poquito con lo que también comentabas tú, que se está perdiendo, ¿no? Esta parte. No hay que llegar ni a un extremo ni a otro, ¿no? Hay que buscar un balance que sea lo adecuado para que la persona, pues oye, podamos estar bien, pero que también podamos ser buenos trabajadores y podamos rendir lo suficiente. Sí. No, yo creo que lo del balance vida personal y profesional es crítico y creo que es muy bueno y muy positivo de que realmente pues las generaciones actuales lo van y la tecnología actual nos lo va permitiendo, pero hay que trabajar a tope para vivir a tope. Lo que no podemos es trabajar poco para vivir a tope o no vivir para trabajar a tope. No, hay que trabajar a tope y cuando estás trabajando tener un compromiso y hacer algo que aporte valor, que no sea simplemente producir mucho. Este es un modelo del siglo XX o del XIX incluso, es ser imaginativo, ser creativo, ser innovador, ser disruptivo. Eso es el trabajo del siglo XXI. Ahí es donde hay que meterle el foco al 120%, ¿no? Y si consigues dedicarle mucho tiempo a eso, a todo este tipo de creatividad, innovación en el trabajo, luego tienes que poder tener una vida personal a tope, y si tienes la vida personal a tope tienes que poder buscar ese balance también en el trabajo para tener o sea, yo creo que al final es el balance que decías tú, pero compromiso en los dos lados, ser intenso en los dos lados. Sí, es necesario. Hay algo que seguro que sí, me vas a decir que sí, seguramente me lo vas a explicar. ¿Hay algo que aprendiste de tus padres que a día de hoy pues digas, ostras, menos mal, ¿no? Este aprendizaje que tuve de ellos. Bueno, yo creo que somos lo que somos por nuestros padres en muchos sentidos. Ahora tú hablas del tema de la cultura del esfuerzo. Pues evidentemente yo en mi casa viví la cultura del esfuerzo desde el día que nací hasta el último día, digamos. O sea, nunca ha habido nada regalado y siempre ha sido de esfuerzo y perseverancia y demás. Para mí hay una cosa que también la digo mucho de mí personalmente y de la compañía. Me gusta ser, y creo que es algo que me viene también de mis padres, me gusta ser modesto, me gusta ser ambicioso. O sea, me gusta la humildad, pero me gusta la ambición sana. Para mí la ambición a veces también es una cosa de, no, la ambición, no, hay que ser sanamente ambicioso, pero sanamente humilde y modesto, digamos, desde la modestia y la humildad de estar seguro en lo que eres y de lo que eres y demás. No hay que sacar pecho para nada, pero vayamos a por todas, vayamos adelante, vayamos a hacer algo que cuando dentro de unos años miremos para atrás estemos orgullosos de lo que hemos dejado detrás, ¿no? Sí, muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo con lo que comentas. Ignacio, ¿hay algún libro que te haya marcado en la vida, que hayas leído y que pudieras recomendar? Me estaba mirando antes mi Kindle para hacer un poquito de repaso. Eres de Kindle, pero eres más de Kindle que de libro. O sea, soy físico, da igual, soy enfermo, pero normalmente me compro el libro en papel y en Kindle. ¿Ah, sí? Cuando viajo lo leo en el Kindle, cuando estoy en casa lo leo en papel y entonces me lo compro 2 veces, pero bueno, no es eficiente, pero me gusta la magia del papel y me encanta llevar mis libros en el móvil o en el iPad y poder leer en cualquier lado. Pero no, me miraba tu listado, Kindle, ¿no? Sí, pero al final, o sea, libros, digamos, libro, por ejemplo, que me marcó en su momento, el libro de Stephen Zweig, que es Fouché, que es un personaje histórico, siglo XVIII, que sigue toda la Revolución Francesa y acompaña a Napoleón, y es un personaje que de alguna forma arranca con los principios de la Revolución Francesa y está con ellos, y luego pasando
Girondins, los Jacobins, y luego el periodo del terror también está él detrás, y luego llega Napoleón y le vuelve a pillar y le recupera y le acompaña a Napoleón. Entonces dices, un señor tan adaptable, personaje histórico real, tan adaptable, que consigue superar todo lo que ocurre en ese periodo de la historia en Francia. Es brutal, ¿no? Fouché, Stephen Zweig, pero bueno, te podría decir cosas más livianas, Jacobo Vergareche, Los días perfectos, Vale, sí. para cincuentones como yo, es perfecto, relación personal, de pareja, replantearse para uno mismo qué somos y cómo somos, o más de lectura, menos novela, digamos, el Why Nations Fail, bueno, los autores son dos autores, pero es este repaso de geoeconómico, de que en el mundo en el que vivimos actualmente es brutal, de todo el mundo. O sea, te das cuenta de todos los países africanos, asiáticos, europeos, americanos, todos tenemos una historia, tenemos un pasado, todos somos víctimas de nuestro pasado y todos hemos tenido momentos grandes y momentos débiles en nuestras historias, y al final lo único que pervive es esto, que las economías y sistemas políticos inclusivos son el círculo virtuoso que hace que los países se desarrollen, y los modelos políticos y económicos extractivos al final siempre acaban, a lo largo de la historia de los países, de los continentes, acaban llegando a la miseria y al failure de los nations. O sea, es un libro denso, pero súper interesante de leer. Lo tendremos en cuenta y lo compartiremos también en la newsletter que enviamos de la entrevista de cada una de las personas que venís, porque creo que de estos libros siempre los que se comparten se pueden aprender muchísimas cosas buenas. Yo siempre lo digo, ¿no? Que una persona, pues bueno, que con el rol que has podido tener tú, con todo lo que has podido vivir, evolucionar, ¿no? En una empresa de tantos años y demás, cualquier detalle que puedas recomendar, ya sea un libro, ya sea un referente o demás, merece la pena, pues que lo podamos tener en cuenta. Nasi, ¿a quién te gustaría que pudiéramos entrevistar en la Fórmula CEO para saber más de su historia, de los retos que ha podido tener en su carrera profesional? ¿Quién te gustaría que pasara por aquí, por la Fórmula CEO? Pues no sé, yo creo que algunos de los nombres, te los he dicho antes, son mis propios referentes, digamos, desde el Mago Pop a Òscar Pierre o Josep Ametller. Para mí Josep Ametller es una persona que empieza de la masía, digamos, de la producción, y en un negocio, digamos, de ensaladas y sí. Consigue realmente montar, pues, un nuevo concepto de alimentación innovador, rompedor, y sin seguir ningún molde preestablecido, innovando, haciendo mucho, ¿por qué no? Al final son personas de las que vale la pena fijarse y aprender. Y de nuevo siempre es lo mismo. Cualquier modelo siempre es criticable, incluso Rich Joffre es criticable. Siempre vendrá y dirá, no, esto en realidad da igual. Pero da igual, hay que saber sacar la parte buena, la parte positiva, ¿verdad? Exacto, de todas lo esas personas que al final han salido. Sí. Pues lo tendremos en cuenta para a ver si podemos traer a alguno de ellos por aquí al programa, porque, hombre, los tres nombres que has comentado realmente sería muy interesante que los pudiéramos saber más de ellos, ¿no? No solo esta parte, ¿no? más únicamente profesional, sino también personal, ¿no? Pues nada, en cada programa lo que hacemos es pedirle al entrevistado que está, pues, que escriba una pregunta para la siguiente persona invitado que pueda venir. El último invitado fue Stig Naas, que es el CEO de Incotrading, que es una empresa de aparatología, importadora de aparatología dental. Y él escribió para ti esta pregunta que te voy a leer. Que él comentó: ¿cómo crees que va a afectar la IA al entorno laboral de las empresas? O sea, la IA, ¿no? Esta gran moda y que estamos viviendo. No, moda no va a ser moda, ¿no? Esto va a venir para quedarse, evidentemente. Yo creo que es el mismo boom que tuvimos a finales de los 90 o con el tema de Internet, que nos ha cambiado la vida. En aquel momento, al principio,
la gente te decía, ay, pero yo para qué quiero esto, que hay unas páginas web, hay que buscar en internet, pero yo ya tengo mis libros y tengo mis páginas referencias y tengo no sé amarillas, qué, ¿no? y lo busco y no tengo que ir a buscar. Y había mucha gente que te lo decía. Yo trabajaba en aquel momento en temas de internet y evangelicé mucho y expliqué mucho las ventajas de internet. Parece mentira, tenía que contar, no, esto de internet es una cosa muy interesante y no hace tanto. Hace lo paras a pensar 25 años y o no 30, hace tanto. o sea, para los iniciales, 30 años. Pues yo creo que la IA es un poco lo mismo, o sea, cambio de paradigma. Son herramientas que cuando los primeros que las saben utilizar tienen una ventaja competitiva clara, cuando ya las utiliza todo el mundo se incorporan en la sociedad y por lo tanto ya forman parte del paradigma, digamos, del panorama. Entonces yo creo que la gracia ahora es saber identificar en cada industria qué puede aportar en mi industria. La IA generativa, digamos, los Large Language Models, creo que son muy aparatosos y es lo que nos ha abierto los ojos porque al final, pues, las redes neuronales y demás, yo estudié ingeniería de telecomunicaciones y ya tengo compañeros que hicieron sus proyectos finales de carrera en temas de ese estilo y tengo mucho pelo blanco, pero yo creo que realmente los Large Language Models es lo que ha cambiado el paradigma, es lo que nos ha hecho ver a todo que wow, aquí hay algo de magia. Entonces, bueno, yo creo en procesos industriales, en procesos productivos, en investigación, en eficiencias, en optimizaciones que hay la tenemos que saber, nos tenemos que plantear en cada ámbito. No tenemos que tener ni la obsesión de voy a hacer un cursillo de IA porque lo quiero y me han dicho que este nuevo aparato que me he comprado, esta nueva máquina lleva IA, es mejor. No es mejor. Piensa bien en qué lo puedes utilizar tú y ya está. Yo como ingeniero siempre en el cole, digamos, la parte de mates y de física me iba mejor que la parte de lengua y para mí el ChatGPT me ayuda a escribir, mejora mi nivel, mis skills de redacción. Tengo muy claras las ideas de lo que quiero transmitir, se lo digo, boom, y me lo redacta como Los Ángeles, o sea que estoy. Y hay un cambio de mentalidad ya a nivel global, ¿no? Porque yo recuerdo que hace 2 años y medio o 3, igual redactábamos o utilizábamos ChatGPT para redactar, pues a lo mejor correos y demás. Yo recuerdo a nivel personal, y nosotros lo hablábamos aquí internamente, ni se nos ocurría, ¿no? Copiar y pegar un escrito de ChatGPT, ¿no? A día de hoy nos damos cuenta de que incluso yo, ¿no? Recibo correos que bueno, que está visto, ¿no? Que están hechos por ChatGPT. Y lo pienso, ¿no? Y según qué tipo de correos, o sea, es una manera de automatizar, ¿no? Es una manera de expresar algo y ganar tiempo, pues a lo mejor para dedicarlo a otras cosas, ¿no? No siempre, evidentemente, pues depende de lo que tengas que escribir, lo tienes que hacer con ChatGPT, porque creo que la esencia humana pienso que va a ganar más poder que nunca, ¿no? O le daremos más importancia que nunca. Pero sí que es verdad que incluso hasta a la hora de redactar, ¿no? Le damos ya menos importancia a la hora de poder ver algo redactado que ya está con... Pero 2 cosas, un buen query te da una buena respuesta, o sea que hay que saber trabajar los queries. Realmente hacer este prompt. Escríbeme un mail para un cliente, pues será un mail que cuando lo recibas dirás wow. Y segunda, el alma siempre tiene que estar, o sea, yo, aunque me apoye en herramientas de inteligencia artificial, siempre pones el texto el toque, que sale, ¿verdad? es el mío. Claro. O sea, lo que al final sale, aunque haya podido apoyarme en herramientas externas, al final el texto lo firmo yo, lo he hecho yo y lo pulo yo. Sí, es importante y no perder esta parte de personal, humana, ¿no? Relacional, porque esto nos podría llevar pues a estar más desconectados de lo que realmente ya estamos, ¿no? Y ha ocurrido en los últimos años. Pues Ignasi, muchísimas gracias por venir hoy y pasar un tiempo aquí conmigo, por explicar pues la historia de esta empresa tan interesante, ¿no? creada por tu abuelo.
Pues oye, me quedo muchísimo con que a lo mejor una piedrita, ¿no? Que podría ver tu abuelo que estaba haciendo, con sus esfuerzos además y sus innovaciones que hacía en aquel momento, que no sería para nada fácil, ¿no? Igual a día de hoy, con los recursos que a lo mejor podemos tener a día de hoy, pues igual podemos tomar más decisiones. En aquel momento igual tu abuelo, ostras, antes de tomar una decisión igual se lo tenía que pensar más veces. Por impactar tanto, ¿no? También en lo que es, pues, el ser humano, ¿no? Y que estamos hablando de salud, estamos hablando de medicamentos y si no hubieran empresas como Red Jufré, pues la verdad es que estaríamos hablando de otras cosas. Es importante siempre, ¿no? Pues a lo que hablábamos antes de las empresas, tienen que haber personas que, pues oye, que vivamos, ¿no? Por las empresas, por ser emprendedores, por intentar, pues oye, ayudar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Pero también es importante contribuir a cambiar el mundo, ¿no? Porque a lo mejor es un granito de arena que entre todos pues podemos hacer mucho. Y yo también estoy de acuerdo que al final el motor de que todo esto tire para adelante, pues gran motivo son las empresas, ¿no? Y quien estamos detrás, no solo como CEO, sino todo el equipo que cree también en nuestros proyectos. Muchas gracias, Ignasi, por estar hoy aquí. Y la verdad es que hemos aprendido mucho de tu organización y nada, esperando que por muchos años todo pueda seguir para adelante. Muchas Perfecto. gracias. Muchas gracias a ti, Jordi.